Capitán del equipo tricolor mexicano, creador del gol más espectacular de toda la historia de las Copas Mundiales, artillero histórico máximo de los Pumas de la universidad, con 112 anotaciones logradas arriba del césped del Estadio Olímpico. Y ese mismo sujeto arruinándole la existencia a la intérprete mexicana más emblemática del cine patrio por un motivo imposible de perdonar. Registrado durante un tiroteo dentro de la plaza principal de su propio poblado, transformando a Coyoacán en la demarcación calificada oficialmente como la más deshonesta de toda la capital mexicana, y escapando después rumbo a la entidad más riesgosa de México. Hoy conocerás la repugnante realidad de cómo aniquiló la vida de la actriz María Rojo de forma completamente turbia, algo todavía más tenebroso. La repugnante verdad detrás del tiroteo en la plaza central de Coyoacán, mientras él se encontraba ahí presente. Y lo más repugnante de toda la crónica de la política mexicana reciente, ¿por qué escapó hacia Guerrero abandonando la alcaldía más corrompida de toda la capital? Antes de contarte eso, y antes de que el Contralor General capitalino declarara formalmente su gestión como la más deshonesta de toda la urbe, antes también del fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral, que invalidó sus comicios por episodios de violencia política contra una actriz legendaria del país, hace falta regresar al 11 de marzo del 59, a un hogar humilde de Ciudad Altamirano, en el estado más peligroso de la nación, donde una mujer provinciana llamada Ana María Arias trajo al mundo a un niño que, 60 años más tarde, se convertiría en el político más polémico del balompié mexicano. Y aprovecho para decirte algo antes de continuar. Si te está enganchando esta narración, suscríbete ahora mismo al canal Famosos Destrozados, porque lo que viene todavía va a sorprenderte más. Era miércoles 11 de marzo del 59, en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, estado de Guerrero. Un pequeño de complexión robusta llegó al mundo en una vivienda modesta, ubicada en el centro del poblado, descendiente del progenitor Leobardo Negrete y de la madre Ana María Arias. Le pusieron por nombre Manuel Negrete Arias. Ciudad Altamirano, hacia el final de la década de los 50, era un poblado polvoso perteneciente al estado de Guerrero. Localizado a 3 horas y media de distancia de la frontera con Michoacán, con calles mayormente sin pavimentar, sin suministro de agua corriente en los hogares más pobres, y contando únicamente con un club amateur de fútbol conocido como los Cocodrilos del Balsas, que disputaba sus partidos dominicales sobre un terreno de tierra rojiza junto al río. El pequeño Manuel dominó el arte de patear un balón incluso antes de aprender a trazar su propio nombre. A los 6 años corría sin calzado por las callejuelas del centro del poblado, acompañado de los vástagos de los comerciantes de la zona, persiguiendo un balón de plástico desinflado que su padre había adquirido por 2 pesos en el mercado municipal. A los 10 años ya competía los domingos en el equipo amateur de su barrio, y a los 12, de acuerdo con relatos documentados por personas cercanas al entorno familiar de aquella época, un ojeador del Cruz Azul que recorría Guerrero en una gira escolar lo observó disputar un encuentro de la Liga Infantil Estatal y le entregó una tarjeta al padre Leobardo Negrete con una oferta poco común. La propuesta consistía en trasladar al chico hasta la capital mexicana para someterlo a prueba en las categorías inferiores del club profesional, sin contrato remunerado, sin certeza deportiva alguna y sin posibilidad real de volver si el joven no rendía dentro de los primeros 6 meses. El padre Leobardo aceptó el trato esa misma semana. Aquella resolución, tomada en la sala del hogar modesto de Ciudad Altamirano una tarde de 1971, dio inicio al trayecto exacto que llevaría al chico de provincia hasta el Estadio Azteca 15 años después, una tarde de junio del 86, donde marcaría el tanto que la FIFA calificaría oficialmente como el mejor de toda la trayectoria de los mundiales de fútbol. Y ese mismo camino terminaría 47 años después, en la alcaldía más corrupta de toda la capital mexicana. Manuel Negrete arribó a la Ciudad de México a los 14 años, hacia el final de 1973. Durante los 3 años siguientes compitió en las divisiones menores del Cruz Azul, residiendo dentro del internado del club destinado a jóvenes becados provenientes de la provincia, ubicado en el sur de la capital. A los 15 años jugaba en la 4ª división, a los 16 subió a la 3ª y a los 17, en 1976, según los registros oficiales del balompié nacional, fue prestado al Pachuca de la 2ª división profesional. Dirigido entonces por el técnico argentino Víctor Renato Rufo, durante la temporada 76 a 77. Aquella cesión temporal a Pachuca fue, según testimonios posteriores, la primera vez que el muchacho de Ciudad Altamirano vio su apellido figurar en una alineación profesional del fútbol mexicano. Contaba con 17 años recién cumplidos y pesaba 68 kilogramos.
Según los cronistas deportivos locales de esa temporada, ya exhibía dos rasgos que definirían el resto de su carrera: la potencia feroz del disparo con la pierna derecha y la habilidad atlética para ejecutar remates de tijera dentro del área grande. Al concluir su paso por Pachuca, el Cruz Azul lo cedió al Inter de Acapulco en 1977, en un segundo préstamo que duró menos de un año. Y en 1978, según los archivos del club universitario, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México pagaron al Cruz Azul la suma requerida para hacerse definitivamente con los derechos federativos del joven guerrerense. El traspaso quedó asentado en la contabilidad del club universitario como 800,000 pesos mexicanos de aquel entonces, equivalentes en dólares de ese año a $40,000 estadounidenses. Para Pumas resultaría el negocio más lucrativo de toda la historia del fútbol universitario mexicano, pues aquel joven de 800,000 pesos anotaría durante los 20 años siguientes 112 goles oficiales con la camiseta azul y oro de la institución, transformándose en su máximo artillero histórico hasta el año 2019, cuando el delantero francés André-Pierre Gignac superó ese récord absoluto. Entre su debut con Pumas en el 79 y aquella tarde de 1986 en el Estadio Azteca, donde el planeta entero contemplaría al chico de Ciudad Altamirano anotar el mejor gol de la historia de los mundiales, transcurrieron 7 años de carrera profesional que forjarían precisamente el temperamento del hombre que, 42 años más tarde, llegaría a la alcaldía de Coyoacán, Estadio Azteca de la capital mexicana. Octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol organizada en suelo mexicano. 3:30 de la tarde, hora del centro del país. México frente a Bulgaria, partido de eliminación directa. Más de 114,500 personas ocupaban las gradas del Azteca esa tarde. Más de 40 millones de espectadores frente a la televisión mexicana. Más de 600 millones de personas siguieron el encuentro completo mediante transmisión internacional a través de las cadenas oficiales de la FIFA. Y un centrocampista mexicano de 27 años, portando la camiseta verde con el número 10 del tricolor, se ubicaba en el borde del área grande búlgara, aguardando un centro de Carlos Hermosillo desde la banda izquierda. A los 35 minutos del primer tiempo, el centro de Hermosillo atravesó el área grande búlgara desde la izquierda, superando a 3 defensores rivales, y cayó justo en el límite del área grande, donde Manuel Negrete esperaba de espaldas al arco. Negrete brincó hacia atrás, giró su cuerpo en el aire, golpeó el balón con el empeine derecho en una tijera media, completamente de espaldas a la portería, sin posibilidad técnica de ver al guardameta búlgaro Borislav Mihailov, situado a 12 metros bajo los 3 postes. El esférico voló en línea recta durante exactamente 17 metros, con 42 centímetros. Cruzó la parte alta del área chica, impactó en la red izquierda de la portería búlgara, y a las 4:07 de la tarde del domingo 15 de junio de 1986, dentro del Estadio Azteca, aquella chilena del centrocampista mexicano de 27 años ingresó a la crónica oficial del balompié mundial, como uno de los tantos más trascendentes jamás marcados en una Copa del Mundo. La FIFA lo reconocería oficialmente décadas más tarde como el quinto mejor gol de toda la historia de los mundiales. El Estadio Azteca instalaría una placa conmemorativa en el muro norte del recinto años después, señalando el punto exacto de la cancha donde Manuel Negrete había anotado esa tijera de media vuelta. Y México derrotaría a Bulgaria por 2-0 esa misma tarde, avanzando a cuartos de final, donde caería eliminado ante Alemania Federal en tanda de penales el 15 de junio. Esa tarde en el Azteca, el chico de Ciudad Altamirano se transformó en figura histórica del deporte mexicano. Su trayectoria profesional, sin embargo, no terminó ahí. Los 10 años siguientes arriba de las canchas del fútbol profesional lo llevarían de Pumas al Sporting de Lisboa, del Sporting de Gijón al Atlante, del Atlante al Monterrey, del Monterrey a los Toros Neza, hasta su retiro definitivo en 1996. Y solo entonces, según los registros de la prensa política mexicana, comenzó el auténtico trayecto que culminaría 22 años después dentro de la alcaldía de Coyoacán, en circunstancias que ningún cronista deportivo se animó a investigar a profundidad. Manuel Negrete colgó los botines en 1996, vistiendo la camiseta del Atlante durante un encuentro contra Pumas de la Universidad en el Estadio Azul de la capital, con 37 años cumplidos, sin homenaje oficial de la selección nacional, sin retiro de dorsal en ninguno de los clubes donde había militado, sin vínculo contractual pendiente con institución deportiva profesional alguna dentro del país. Durante los 22 años posteriores, según reportes de la prensa deportiva nacional, el excapitán del combinado nacional se ocupó de actividades diversas dentro y fuera del ámbito futbolístico.
director técnico interino de Pumas para librar el descenso en una temporada complicada, director general de actividades deportivas y recreativas de la UNAM, director del deporte en el estado de Guerrero, comentarista deportivo ocasional de cadenas hispanas estadounidenses, pero jamás alcalde, gobernador ni legislador hasta el año 2018. Y lo sucedido en 2018 dentro de la demarcación de Coyoacán, según reportes oficiales del Tribunal Electoral, dio comienzo a la repugnante caída política del exastro de la selección mexicana, un desplome que iba a destruir la vida pública de una de las intérpretes más reconocidas del séptimo arte mexicano. En febrero de 2018, el exfutbolista Manuel Negrete Arias se inscribió formalmente como aspirante a la alcaldía de Coyoacán por la Coalición por México al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Su rival directa por Morena era una mujer de 65 años, oriunda de la capital mexicana, de nombre María Rojo de la Vega. María Rojo no era una aspirante política cualquiera. Era, conforme a los registros oficiales del cine nacional, una de las actrices más célebres del séptimo arte mexicano de las últimas 4 décadas, protagonista de Danzón del 91 y de Salón México del 96, ambas dirigidas por María Novaro y consideradas obras clásicas del cine mexicano contemporáneo. Fue senadora de la República por Morena durante el periodo 2018 a 2024 y una figura cultural reconocida a escala nacional por más del 82% de la audiencia adulta mexicana de televisión abierta, según estudios de imagen pública publicados por consultoras especializadas de aquellos años. La contienda electoral de Coyoacán en 2018, de acuerdo con reportes posteriores del Tribunal Electoral Capitalino, fue una de las más polémicas de toda la historia política de la capital. Denuncias mutuas entre ambos bandos, acusaciones de manejo indebido de programas sociales municipales, reportes de violencia política contra la aspirante de Morena durante los últimos 40 días previos a la jornada electoral y un gasto de campaña por parte del equipo de Manuel Negrete, que rebasaba ampliamente los topes oficiales fijados por el Instituto Nacional Electoral para esa demarcación. Lo ocurrido específicamente durante esos últimos 40 días, antes de la jornada del 1 de julio de 2018, dentro de Coyoacán, según los reportes que llegaron a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 meses más tarde, marcó el arranque del proceso judicial que concluiría en septiembre de ese mismo año, con una resolución oficial que ningún funcionario mexicano había recibido jamás en la historia política de la capital. Era miércoles 5 de septiembre de 2018. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Regional de la Ciudad de México, situada en la avenida Camarones de la Alcaldía Azcapotzalco, 10:40 de la mañana. 3 magistrados de la Sala Regional, vestidos con togas oficiales, leyeron en sesión pública la resolución del expediente número 2018-SCMJRC-004, presentado por el equipo legal de Morena contra el resultado oficial de las elecciones de Coyoacán, celebradas el 1 de julio de ese mismo año. El fallo contenía 3 conclusiones específicas. Primera. Durante los últimos 40 días de campaña, según las pruebas presentadas, el equipo del aspirante Manuel Negrete había utilizado programas sociales, recursos municipales y fondos públicos para inducir el voto a favor de la coalición por México al Frente, vulnerando el artículo 134 de la Constitución Federal y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Segunda. Durante ese mismo lapso, según testimonios documentados de la aspirante de Morena, su equipo de campaña, sus colaboradores cercanos y vecinos de la demarcación, se habían registrado episodios de violencia política contra la candidata María Rojo de la Vega. Y tercera, como consecuencia directa de las 2 conclusiones anteriores, la Sala Regional resolvía anular oficialmente las elecciones de Coyoacán del 1 de julio de 2018, a las 11:20 de la mañana del 5 de septiembre. Según reportes posteriores de la prensa política nacional, el equipo legal de Morena abandonó el edificio del Tribunal Electoral con una sonrisa que no habían tenido en los 65 días posteriores a la jornada electoral. María Rojo de la Vega, según testimonios documentados de gente cercana a su entorno, recibió la noticia de la anulación dentro de su domicilio personal en el barrio de Coyoacán, esa misma tarde, leyendo el comunicado oficial en la pantalla de su computadora portátil. La actriz no convocó rueda de prensa esa noche, no declaró nada a los medios nacionales durante las siguientes 48 horas, y según testimonios posteriores de su círculo cercano, se limitó a pronunciar en privado una sola frase que ningún periodista político mexicano logró grabar. Lo que me hicieron durante esos 40 días jamás lo voy a contar públicamente, porque ningún mexicano de 50 años para arriba debería tener que enterarse de eso.
Antes de seguir con lo que vino después, te invito a que le des al botón de suscribirte en Famosos Destrozados, porque esta historia apenas está llegando a su parte más oscura. 3 semanas después de la anulación dictada por la Sala Regional, el equipo legal del aspirante Manuel Negrete presentó un recurso de apelación dirigido a la Sala Superior del Tribunal Electoral y el 12 de octubre de 2018. Según los archivos oficiales, los magistrados de la Sala Superior, en una resolución dividida que generó controversia dentro del propio sistema judicial federal, revirtieron la decisión de la Sala Regional y validaron los resultados originales de los comicios del 1 de julio. Manuel Negrete Arias asumió oficialmente como alcalde electo de Coyoacán el 1 de octubre de 2018, pese al dictamen previo que documentaba oficialmente hechos de violencia política contra la actriz mexicana más reconocida del cine nacional contemporáneo. Vinieron entonces las primeras alianzas turbias dentro del aparato administrativo, la irrupción del operador político Mauricio Toledo, apodado El Tomate, como figura dominante en las sombras del gobierno municipal, el esquema documentado del diezmo del 25% cobrado a los trabajadores cada quincena, las primeras denuncias de corrupción presentadas por diputados locales y la revelación de un segundo capítulo, la repugnante verdad detrás del tiroteo grabado dentro de la plaza central de Coyoacán, mientras el exastro de la selección nacional se encontraba presente. El 1 de octubre de 2018, según los protocolos oficiales del gobierno capitalino, Manuel Negrete Arias tomó posesión de la alcaldía de Coyoacán, pese al dictamen previo de violencia política documentada contra María Rojo. Y lo que ocurrió durante los 125 días siguientes dentro del edificio de la alcaldía, según reportes que han ido saliendo a la luz en los últimos 6 años, dio inicio a un esquema de operación política que ningún funcionario mexicano había construido jamás a esa escala dentro de una sola demarcación capitalina. El primer día oficial de Manuel Negrete en el despacho de alcalde, según testimonios documentados de funcionarios cercanos de aquellos meses, no se destinó a recibir informes operativos del personal técnico de la demarcación, sino a una reunión privada que se extendió por 6 horas seguidas, sin acceso de la prensa, sin acceso del personal administrativo y sin acceso siquiera del jefe de gabinete designado para la nueva administración. La persona con quien Negrete pasó esas 6 horas dentro del despacho oficial el primer día de su gestión era, según reportes que surgieron en distintos medios de la prensa política nacional durante los meses posteriores, el exjefe delegacional de Coyoacán del sexenio anterior, un político perredista originario de la capital mexicana, llamado Mauricio Toledo Gutiérrez, conocido públicamente como El Tomate, dentro de los círculos políticos capitalinos. Mauricio Toledo no era un exfuncionario cualquiera. Era el operador que había controlado la maquinaria interna de Coyoacán durante los 6 años anteriores a la llegada de Negrete, el responsable directo de las contrataciones de personal de base de la alcaldía, el enlace entre el aparato administrativo municipal y los grupos de comerciantes ambulantes del centro de Coyoacán, y según denuncias que aparecerían 5 meses más tarde en distintos medios capitalinos, el operador real del sistema de financiamiento político que había sostenido durante años al Partido de la Revolución Democrática dentro de la demarcación. A las 4:20 de la tarde de ese primer día de la administración Negrete, según testimonios posteriores, el Tomate Mauricio Toledo salió del despacho del nuevo alcalde, con una sonrisa que los empleados administrativos del piso no le habían visto durante los meses previos a la jornada electoral del 1 de julio. Lo que se acordó durante esas 6 horas dentro del despacho de la alcaldía nunca se hizo público en su momento, pero las consecuencias comenzaron a manifestarse 17 semanas después. 17 semanas tras aquella reunión privada del 1 de octubre, según reportes documentados de la prensa política mexicana, Manuel Negrete Arias presentaría públicamente la primera denuncia formal contra su propio operador político, Mauricio Toledo, una denuncia que desataría la mayor crisis interna del Partido de la Revolución Democrática de los últimos 15 años y que revelaría, sin que ningún periodista lo anticipara, la existencia de un esquema de extorsión documentado dentro del aparato administrativo de la alcaldía más relevante del sur de la capital. Era miércoles 13 de febrero de 2019. Edificio principal de la alcaldía de Coyoacán, 10 de la mañana. Manuel Negrete Arias convocó una rueda de prensa improvisada en el salón de juntas del segundo piso del edificio administrativo, sin invitación previa a los medios capitalinos y sin presencia del personal oficial de comunicación social, durante 22 minutos seguidos. Frente a 12 reporteros de distintos medios capitalinos, el alcalde reveló públicamente la existencia de un esquema de extorsión interno dentro del aparato administrativo que él mismo encabezaba. El mecanismo, según sus propias palabras textuales en esa rueda de prensa, consistía en el cobro sistemático del 25% del salario quincenal de cada uno de los trabajadores de base de la alcaldía de Coyoacán.
Ese dinero recaudado, según declaró el propio Negrete esa mañana, era entregado quincena tras quincena al Partido de la Revolución Democrática y al diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez. Esa misma tarde del 13 de febrero, distintas estaciones de radio capitalinas difundieron grabaciones de audio en las que presuntamente se escuchaba al propio Negrete describir el esquema con mayor detalle del que había compartido en la rueda de prensa matutina. Esos audios no fueron desmentidos públicamente por el alcalde en los meses siguientes, y 2 semanas después de la denuncia pública, según archivos del Partido de la Revolución Democrática. La Dirección Nacional Extraordinaria de ese instituto político inició el proceso interno de expulsión del diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez por presuntos actos de corrupción, extorsión, amenazas de muerte contra opositores políticos y violencia electoral. Las acusaciones del proceso interno del PRD eran serias, pero según reportes documentados de la prensa política capitalina, ni siquiera representaban la 10ª parte de lo que las autoridades federales investigarían sobre Mauricio Toledo durante los 3 años siguientes. Y durante los 14 meses posteriores dentro de la alcaldía de Coyoacán, según reportes documentados de diputados locales del Congreso capitalino, las denuncias contra el aparato administrativo de Manuel Negrete se multiplicarían hasta convertir a Coyoacán oficialmente en la demarcación con más reportes de corrupción durante todo el sexenio capitalino, provocando que el propio Contralor General de la capital emitiera en sesión pública del Congreso una declaración que ningún funcionario federal había hecho antes contra una administración municipal mexicana. Era jueves 28 de noviembre de 2019, recinto del Congreso capitalino ubicado en la calle Donceles del Centro Histórico, 11 de la mañana, segunda comparecencia oficial del alcalde de Coyoacán frente a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso capitalino. Durante 3 horas seguidas, según reportes documentados de las cámaras oficiales de transmisión del Congreso, distintos legisladores de Morena criticaron públicamente al alcalde por los casos de corrupción documentados dentro de su gestión. El diputado Carlos Castillo, de Morena, le reclamó textualmente que había brillado por su ausencia en la demarcación. La diputada Leticia Varela, del mismo partido, expresó que su alcaldía estaba entrando en una crisis de ingobernabilidad y le advirtió que los habitantes de Coyoacán no estaban conformes con su desempeño. El diputado Ricardo Ruiz le reprochó la entrega de despensas y apoyos económicos con fines electorales durante la pandemia, y el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso, Jorge Gaviño, le señaló que los partidos que lo postularon seguían manejándolo a su antojo. Pero la declaración más grave de aquella comparecencia no vino de los legisladores, sino del Contralor General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza. A las 2:20 de la tarde, durante la sesión de respuestas técnicas, el Contralor declaró públicamente frente a las cámaras oficiales del Congreso que la alcaldía de Coyoacán había sido calificada oficialmente como la demarcación con más reportes de corrupción durante todo el sexenio del gobierno capitalino, debido al número de denuncias recibidas contra funcionarios de la administración y al número de servidores públicos sancionados o bajo investigación interna por presuntas irregularidades administrativas. Manuel Negrete escuchó la declaración del Contralor sin pronunciar palabra durante 14 minutos. Cuando le tocó responder, dijo solamente una frase: "A mí que me comprueben que hay corrupción". Esa frase, pronunciada frente a las cámaras del Congreso capitalino el 28 de noviembre de 2019, en respuesta directa a la declaración oficial del Contralor, marcó el arranque de la etapa más sombría de su gestión, porque 7 meses después de aquella comparecencia, dentro de la plaza central de Coyoacán, iba a ocurrir un incidente que ningún periodista capitalino lograría documentar a fondo en su momento, y que las autoridades municipales mantendrían en silencio durante 72 horas antes de emitir el primer comunicado oficial. La Plaza Hidalgo de Coyoacán, situada en el centro histórico de la demarcación, es uno de los espacios públicos más visitados de todo el sur de la capital. Inaugurada formalmente en 1890, dedicada al cura Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la independencia mexicana, es el corazón comercial, turístico y cultural de Coyoacán. Está rodeada por la parroquia de San Juan Bautista del siglo XVI, el kiosco central de hierro forjado, el mercado de antojitos mexicanos, decenas de cafés, librerías independientes y restaurantes de comida tradicional. Cualquier sábado por la tarde, según estimaciones oficiales del aparato administrativo de la alcaldía, más de 15,000 personas transitan por la Plaza Hidalgo. Niños jugando con globos en el kiosco central, familias enteras comiendo helados artesanales en los puestos del mercado, turistas internacionales caminando hacia la Casa Azul de Frida Kahlo, situada a 6 cuadras de distancia, estudiantes universitarios saliendo de la Ibero o de la UNAM, y comerciantes ambulantes vendiendo artesanías mexicanas, antojitos típicos y textiles regionales.
Durante toda la administración Negrete, según quejas vecinales documentadas en distintos medios capitalinos, los problemas de ambulantaje, seguridad pública y orden urbano dentro de la Plaza Hidalgo se habían multiplicado de manera preocupante, hasta llegar a una tarde específica del verano de 2020. Durante los 6 meses anteriores a esa tarde, según reportes documentados de los grupos vecinales del centro histórico, las quejas formales presentadas a la administración por temas de seguridad pública, ambulantaje irregular y orden urbano habían superado los 600 casos individuales registrados oficialmente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020. Según archivos oficiales de la ventanilla de atención ciudadana de la alcaldía, los vecinos del centro histórico presentaron formalmente 614 quejas escritas contra el funcionamiento administrativo de la zona. Estas quejas se distribuían en 3 bloques específicos. El primer bloque, con 297 casos individuales, denunciaba la presencia descontrolada de comerciantes ambulantes sin permisos oficiales dentro del perímetro de la plaza durante las horas de mayor afluencia turística de los fines de semana. El segundo bloque, con 183 casos registrados, denunciaba problemas de seguridad pública en las calles aledañas durante las noches de viernes y sábado, incluyendo asaltos menores, vandalismo contra los negocios del perímetro y riñas callejeras frente a los bares del centro. El tercer bloque, con 134 casos registrados, denunciaba directamente el ausentismo administrativo del propio alcalde en las sesiones públicas de atención ciudadana, convocadas durante el primer semestre del año. La respuesta oficial de la alcaldía a esas 614 quejas llegó durante mayo de 2020. Mediante un comunicado escrito firmado por el director general de gobierno de la administración Negrete, Juan Silva Noyola. El comunicado contenía exactamente 427 palabras y prometía, según las propias palabras de Silva Noyola, una reestructuración completa del aparato de seguridad pública dentro del centro histórico de Coyoacán durante los 90 días siguientes. Esa reestructuración prometida jamás llegó y durante junio y julio de 2020, según reuniones vecinales documentadas en distintos medios capitalinos, los habitantes del centro histórico comenzaron a organizar marchas pacíficas frente al edificio principal de la alcaldía para exigir la presencia personal del alcalde en las sesiones de atención ciudadana. Manuel Negrete no respondió a ninguna de las 5 marchas vecinales organizadas durante esos 60 días, y según testimonios documentados de los líderes vecinales, esas protestas fueron uno de los factores que contribuyeron al deterioro de su imagen pública dentro de su propia demarcación durante el segundo año de gestión. Cualquiera puede estar a tiempo de no terminar como Manuel Negrete Arias, el excapitán de la selección mexicana acusado por hechos de violencia política contra una actriz mexicana icónica, presente durante un tiroteo dentro de la plaza histórica de Coyoacán, y declinante de su propia candidatura a gobernador en favor de la hija de un senador con licencia señalado por 5 mujeres durante 2021. Si esta historia te llegó, déjanos un comentario abajo con el nombre del estado de la República Mexicana desde donde nos escuchas. Y suscríbete al canal Famosos Destrozados, porque la próxima historia que vamos a contar la semana entrante es todavía más oscura que esta. Te lo prometemos.